Así que vaya, agarre su Biblia, búsquela y vamos a aprender hoy por qué. Mire, hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué me está pasando esto? Estamos pasando a veces por pruebas y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo sé que todos no lo hacemos, pero hoy no es para decirle a nadie o echarle en cara sus cosas, ni para acusar a nadie, sino que tú tienes que estar dispuesto, tú y yo, dispuestos a reconocer si hemos fallado o estamos en orden con Dios. Hay dos tipos de pruebas. Dios te prueba, por ejemplo, la prueba buena. Dios te prueba por tu fe, con su palabra. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, Dios te prueba tu fe con la palabra, ¿ok? Entonces vamos a Romanos 8:28. Por favor, acompáñame. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que esa es la prueba que viene a nosotros para probar nuestra fe, para probar si en realidad amamos a Dios. Y la otra prueba mala es la prueba que viene por el pecado. Y si tú vas conmigo a Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, ¿quiénes pecaron? Todos pecaron. ¿Ok? En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esos son los dos tipos de pruebas. Si quieres, tú puedes hablar algo acerca y después les voy a decir qué personajes en la Biblia pasaron pruebas buenas que venían, o sea, para probar su fe, y pruebas malas a causa de su pecado y desobediencia. Así es, la idea es que la Biblia dice también en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, hay dos cosas que se necesitan, ¿no? La confesión y el apartarse, o sea, apartarse de estar haciendo lo incorrecto, ¿no? Y como para poder dar un preámbulo a esto, dijimos que Dios no trata igual a las criaturas, ¿verdad?, que a sus hijos. Acuérdese que hemos establecido en nuestras enseñanzas anteriores en que no todos son hijos de Dios. Usted puede ser criatura de Dios, pero no puede ser hijo de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios cuando uno recibe a Jesús en su corazón después de haberse arrepentido de sus pecados. Como dice la Biblia ahí en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la insistencia de que la gente nazca de nuevo, la insistencia de que la gente, como dicen popularmente, se convierta a Cristo. Porque hay personas que no entienden esto. Hay gente que dice, no, dice, Dios es lo más grande de la vida y siempre ha estado conmigo. Y eso es mentira, eso no es verdad. La misericordia de Dios ha estado contigo, porque hay una misericordia universal que Dios tiene sobre el planeta y sobre el universo. Esa misericordia universal es para todo el mundo. Bien dice la Biblia que Dios hace salir su sol para los justos y para los injustos. O sea, Dios hace que amanezca y que las estaciones del año funcionen y que todo marche bien, ¿verdad?, para poder vivir sobre este planeta. Pero eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con todo el mundo. Simplemente dice la Biblia claramente que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan que Dios tiene, que un día cada ser humano se va a arrepentir de sus pecados. Entonces, si usted solamente es religioso o es un moralista que considera que no necesita a Dios o que no necesita arrepentirse porque usted ha sido buena gente, yo quiero otra vez que usted considere bien esto, porque usted en algún momento usted ha fallado, en algún momento usted ha pecado, en algún momento usted ha mentido, usted ha robado, usted ha hecho algo que no ha sido correcto, y ya solamente eso lo califica a usted dentro de lo que Dios dice, que Dios no se equivoca. Porque Dios no se equivoca. Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para poder tocar estos temas, siempre hay que sentar un fundamento en donde la gente esté bien clara, ¿no? Porque uno de los errores grandes de la iglesia es no haberle predicado a la gente el pecado. Las iglesias hoy hablan mucho de dinero, pero no hablan de pecado.
y todos los predicadores van a tener que darle cuenta a Dios por no haber dicho lo correcto, ¿verdad? Y Jesús habló más del infierno que del cielo, porque Jesús habló lo correcto. Jesús estaba interesado en que la gente fuera para el cielo. Por eso fue que mencionó más veces el infierno que el cielo, porque Él vino precisamente a librarnos del infierno. Cuando uno recibe a Cristo, usted es trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Vuelvo y le repito este versículo que es clave. Dice que Jesús a lo suyo vino. Jesús a lo suyo vino. No a los suyos, sino a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era morir por la humanidad, porque la humanidad lo necesitaba. Todos lo necesitábamos. Entonces Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, los judíos no lo recibieron, porque esos son los suyos. Lo suyo era morir por nosotros, pero los suyos eran los judíos, porque es la raza a la cual Él pertenece. Los suyos no lo recibieron. Ustedes saben que el pueblo judío en realidad fue el que participó en la crucifixión juntamente con los romanos y juntamente con usted y conmigo. Nosotros matamos a Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Precisamente por eso Él murió, por el pecado. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fuimos nosotros, toda la raza humana, que matamos a Cristo en la cruz. Y en realidad no lo matamos, sino que Él vino y se dejó morir, ¿verdad? Él murió, Él dejó que lo asesinaran por nosotros, ¿verdad? Eso tiene que estar bien claro en toda persona que pretende, en alguna medida, decir que es algo de Dios, ¿verdad? Porque otra vez Dios a los impíos, a los que no, a las criaturas, Dios los trata igual. O sea, el sol sale para ellos todos los días. Ahí está la misericordia de Dios, esperando a que se arrepientan. De hecho, mucha gente tiene harto dinero, porque si no tuvieran tanto dinero se suicidan. Y si las personas se suicidan, entonces no tienen chance de entrar al reino de Dios, porque ningún homicida, ninguna persona que destruya el cuerpo tiene herencia con el Señor, ¿verdad? O sea, pues eso es bien claro. Dice que el que destruye aún, y hablando aún a los cristianos, no, porque hay cristianos que piensan que se pueden suicidar, dice que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él también, porque hablamos no solamente de tu cuerpo, sino de tu alma. Lo importante es la regeneración, la renovación, la salvación de tu alma. Eso es lo que verdaderamente importa. Entonces ya cuando tenemos este fundamento, ¿verdad?, nos damos cuenta de que definitivamente tenemos que darnos cuenta que Dios a sus hijos los lleva cortos. Esa es la verdad. Si tú eres hijo de Dios y estás siendo probado, ¿verdad?, te está teniendo problemas, te estás haciendo esta pregunta que está aquí atrás de nosotros: ¿por qué me pasa esto a mí? Hay que averiguar exactamente por qué te está pasando. Y una de dos: o estás en desobediencia, porque Dios castiga al desobediente, Dios castiga el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Imagínate tú. O sea que a ti te llega, por pecar, a ti te mandan un cheque. Y en ese cheque no dice 500 pesos ni 100 pesos para que resuelva, sino que dice muerte. O sea, lo que usted se merece es la muerte cuando usted camina en el pecado. Por eso dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces ahí, ya teniendo ese fundamento, entonces nos damos cuenta de que si nosotros estamos en desobediencia, vamos a ir a los tumbos, vamos a tener problemas, porque Dios no bendice el pecado, ¿verdad? Y eso nosotros lo estamos predicando responsablemente, porque hoy nadie habla de esto, porque la gente no quiere ni oír esto. La gente quiere oír solo cosas buenas. Pero nosotros no estamos acá para las ofrendas y los diezmos. Nosotros estamos acá con amor y con respeto, diciéndote lo correcto, ¿verdad? Hay varios personajes en la Biblia y no pusimos a todos ellos, pero hoy podemos citar a algunos de ellos con respecto a los dos tipos de pruebas que existen, como decía mi esposa, ¿verdad? Vamos a citar algunos de ellos, pero antes quisiera decirte, acuérdate que hay muchas personas que se hacen esta pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Y como dice mi esposo, no es esa la pregunta que tendríamos que hacer, sino ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cuál es la causa que yo mismo estoy provocando para que pasen estas cosas? Y ahí el versículo ese de Romanos 8:28 es claro. Si tú eres hijo de Dios y no criatura de Dios, como dice mi esposo, tú eres hijo de Dios, vas a ser probado, tu fe va a ser probada. Y este versículo es tan claro y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios, si tú eres hijo de Dios, Dios tiene un propósito en tu vida. Pero ese propósito se va a cumplir cuando tu fe ya haya sido probada por el Señor. Y depende como tú hayas reaccionado a esa prueba, Dios te va a bendecir y te van a venir cosas buenas. Mira, hay pruebas que nosotros como pastores hemos pasado muy difíciles y no es porque, me recuerdo una vez que pasó un huracán y la iglesia se destruyó y la gente siempre va a ver gente mala y alguien dijo, seguramente se destruyó la iglesia porque los pastores han de estar en pecado. Fíjate tú, y no solo nosotros sufriendo que teníamos todo mojado, la prueba de tener todo tirado, las paredes tiradas y la gente todavía hablando y acusando. Pero ¿sabes qué pasó? Que esa prueba era una prueba buena. ¿Por qué? Porque Dios probó nuestra fe, no nos debilitamos, al contrario salimos, buscamos y era un lugar que era rentado y luego Dios nos dio este templo hace 11 años. Dios tenía un propósito, por eso fue que se cayó la iglesia en ese huracán, porque Dios tenía una iglesia propia para Cristo fiel y verdadero. O sea, esa es una prueba buena y la prueba mala es por causa de nuestro pecado. ¿Ok? Pero mira, ¿quiénes fueron probados por su fe? Abraham. ¿Por qué? Abraham fue probado por fe, el padre de la fe, ¿no? Y fue escalando. Dios lo fue llevando en paciencia y fue tratando con él. No vamos a abundar mucho en eso, pero ya tú sabes que llegó a la prueba última, como se dice, ¿no? De que Dios le probó a ver si podía darle a su hijo lo que él más amaba, porque Dios le dijo, dame a Isaac, a tu hijo, al que amas, ¿verdad? Inclusive Dios sabía que lo amaba muchísimo, le costó mucho tenerlo, pero Dios se lo pidió. Y Abraham estuvo dispuesto a dárselo. Después de todo, ¿no? Porque la vida de Abraham es muy larga. El otro día lo vimos y hay dicho en nuestros videos que tenemos disponibles para ustedes ahí gratuitamente, está la vida de Abraham, ¿verdad? Hablamos de Jacob, de Saúl y de todos estos patriarcas. Y pues Abraham pues le creyó a Dios, pues, y su fe le fue contada por justicia. O sea, pues que lo que estoy diciendo es que hay que averiguar, ¿no? Y uno sabe, o sea, si yo estoy mal, tengo que arrepentirme, porque si no me arrepiento, la bendición no va a venir, porque Dios no trata igual a los impíos como trata a sus hijos. Dice que en el libro de Hebreos, no vaya conmigo, pero el capítulo 12 de Hebreos dice, si soportáis la disciplina del Señor, Él os trata como a hijos, dice. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, ¿verdad? Entonces, la disciplina del Señor viene a nuestra vida cuando estamos en desobediencia. Entonces, el Señor trata por todas las maneras de llamarnos la atención, de traernos al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hoy es fácil. Tenemos digamos la vida de Abraham, ¿verdad? Que fue un hombre que le creyó a Dios, ¿verdad? Porque estamos en la prueba buena, probando la fe, porque Dios prueba tu fe. Y esto es todo, pues uno lo que tiene que hacer es escudriñar su corazón y saber si es de Dios lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy amando a Dios en las malas y permanezco firme, aunque sea adverso lo que está pasando, pero si yo amo a Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces eventualmente Dios va a probar mi fe, y cuando vea satisfactoria mi fe, el Señor me va a sacar a victoria, ¿verdad? Eso es lo importante de la vida de Abraham. Amén. Fíjate, Dios le prometió un hijo y después se lo pide. Qué prueba más grande la que él tuvo, pero tuvo tanta fe que sabía que aunque matara al niño, Dios se lo iba a resucitar, porque lo que Dios promete cumple. Gloria a Dios. Debido a esa fe vino el Señor Jesús. Entonces, imagínate. Un intercambio de hijos. Sí, Él quiere que yo les explique eso. Ahí en ese mismo monte se suponen, ¿verdad?, de que ahí mismo fue crucificado Jesucristo. Y quiero decirte que cuando Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, porque Dios se lo estaba pidiendo, apareció un corderito con un sacrificio, Dios le proveyó el sacrificio para que ya no matara a su hijo. Pero ¿sabes qué?
Eso era una señal de que Dios, un símbolo de que Dios iba a dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que muchos años después pasó lo mismo en ese monte. Dios entregó a su único Hijo por ti y por mí. En respuesta a la fe de Abraham, ¿verdad? O sea, pues aunque fue feo lo que Dios le pidió, pero Dios no lo permitió. Y a veces Dios te puede pedir tu negocio, a veces Dios te puede pedir la relación de un hijo, ¿verdad? O sea, a veces nos aferramos a los milagros que Dios nos dio. Y eso causa idolatría. Ya ahí la persona cae en pecado, porque la idolatría es pecado, cualquier tipo que sea, ya sea que tú te arrodilles ante imágenes o que tú le reces a los santos, o si estás en santería, en brujería, en hechicería, en lo que tú estés, adivinación, espiritismo, todo eso es pecado delante de Dios. Eso es malísimo. Dios no tolera eso. Eso es una desobediencia que Dios castiga. De hecho, es dice, el segundo mandamiento. Sí, está en los 10 mandamientos. Pues cuando tú violas eso, viene una maldición sobre la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que practican esas cosas. Por eso, ya estando en el Evangelio, ya solamente es Cristo, ¿verdad? Y no necesitas imágenes, ni necesitas objetos, ni amuletos para poder tener buena suerte, ni para que te vaya bien. La fe es puramente creer. No tiene que ver con objetos, ni con rezos, ni con nada. O sea, la fe es pura. La fe no tiene que ver con objetos. La fe es solamente creer. Dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y eso es la última prueba de la fe, porque a veces uno quisiera que Dios te apareciera, ¿verdad? O que Dios te hablara, pero Dios solo te dice cree en mi palabra. Y Abraham creyó a Dios, creyó que Dios ya le había prometido que en Isaac iba a tener descendencia, que aunque el niño muriera, él sabía que Dios lo iba a resucitar. Eso lo dice el libro de Romanos, ¿verdad? Para aclararnos qué tanto Abraham creía, y también lo dice el libro de los Hebreos, hablando de la fe de Abraham, que dice que él estaba convencido que Dios no le iba a fallar. Y eso es precisamente, ¿verdad?, cuando Dios prueba nuestra fe. O sea, si estás en lo correcto y estás buscando algo que es de Dios, no desmayes, continúa creyendo, porque entonces quiere decir que Dios está probando tu fe. Pero, ¿verdad?, hay otros personajes, ¿verdad? Sí, está también María, hermana de Lázaro. María, hermana de Lázaro, le dice: Señor, si estuvieras estado aquí, dice, mi hermano no hubiera muerto. Era una gran prueba que tenían. Habían perdido a su amado hermano, estaban llorando. Jesús también lloró al verlas llorar, ¿verdad? Tan terrible era lo que estaba pasando. Jesús no lloró porque se había muerto. Jesús lloró de ver la condición del hombre y cómo el hombre había caído a tal punto en que habían llegado a la muerte por el pecado. Eso fue lo que hizo llorar a Dios, de ver la condición en que quedamos después del pecado. Por eso Jesús lloró. Pero cuando él se le acercó a María, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella le dijo: sí, Señor, pero eso es despuesito, en la resurrección. No, le dijo. Solo le dijo el Señor: ¿crees esto? Y se lo siguió diciendo: ¿crees esto? Y bueno, Dios estaba probando la fe de ella, a ver si creía, ¿verdad? Y aún Dios nos ministra en los tiempos de prueba difíciles. Dios nos quiere convencer. Le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dice el Señor, ¿verdad? La regaña básicamente. Y ella todavía luchando, ¿verdad? Con que si creía o no. Y definitivamente, pues, no cabe duda que el Señor, ¿verdad?, hizo resucitar a Lázaro. Y creo que la prueba de fe, ¿verdad?, de María hizo también, ¿verdad?, que el Señor actuara en ese favor, ¿verdad? Y el Señor dijo: no lo digo porque Jesús oró y dijo: Señor, gracias, porque yo sabía que siempre me oyes. Fíjate tú qué tremenda oración. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero no lo dije por mí ni por ti, le dice, sino por estos, para que crean estos que están aquí, ¿verdad? Elías. Entonces Elías también fue llevado al arroyo. El Señor le dijo: apártate, ¿verdad?, después de que profetizó que no lloviera, y le dijo: los cuervos te llevarán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y así fue, ¿verdad? Pero tuvo que creerlo primero para que así fuera. Él fue obediente a Dios. Y luego, cuando fue a la viuda de Sarepta, ¿verdad? A la viuda de Sarepta, él fue y precisamente él creyó que Dios le iba a proveer a través de esa viuda. Y se sostuvo creyendo, le profetizó a la viuda y fue bendecido él y la viuda, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace, ¿no? Llevar adelante. Por ejemplo, el ministerio se lleva adelante creyendo que Dios nos bendice a nosotros y a ustedes también, porque es un ministerio profético, ¿verdad?, que se lleva adelante. Dios prueba nuestra fe
y hay que mantenerse firme hasta que venga la bendición. Entonces, hermanos, ¿por qué me está pasando esto? Si tú estás en la voluntad del Señor, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tuvo un propósito en la vida de Abraham, Dios tuvo un propósito en la vida de María y su hermano Lázaro y todos los que estaban allí, y Dios tenía un propósito con Elías. Y José también. José, pues no, indudable, ¿no? Tuvimos un estudio acerca de la vida de José. José se mantuvo firme, no se envenenó en el corazón, no se endemonió contra sus hermanos, no se amargó, sino que se mantuvo creyendo en Dios, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de regresar a su casa, averiguar qué pasó con los demás, pero no, él se quedó en la voluntad de Dios, se quedó en el propósito de Dios. Por eso dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, como el versículo que leyó la pastora en el principio, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios dice que a los que antes llamó, ¿verdad? A los que antes predestinó. Dice que Dios nos llamó desde antes de que todo comenzase, desde que antes que todo fuera hecho. Ya Dios ya tenía planes para nosotros y debemos creer eso, hermanos, ¿verdad? La predestinación es algo que debemos creerlo. Ya Dios ya predestinó no solamente nuestras vidas, nuestro nacimiento, sino que Él predestinó que a nosotros nos vaya bien y que seamos bendecidos, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Porque la prueba de la fe es la que produce paciencia, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Eso es lo que, el molde, ¿no?, del cual habla también Romanos 8. No sé si tenés el resto de Romanos 8, porque yo creo que vale la pena que lo veamos. Yo sé que si quiere empezamos en Romanos 8, 28 y dice así. Leámoslo todo para que comprendamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Amén. Eso es lo que dice. Entonces, a eso es a lo que quería llegar, ¿no? Es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no tenemos tiempo para leer el contexto de esto que Dios viene diciendo aquí en Romanos 8, pero el principio de esta escritura, ¿verdad?, de este contexto, habla del padecimiento, ¿verdad? O sea, pues que nosotros vamos a padecer igual que padeció Cristo, pues. Dice que Él fue perfeccionado por los sufrimientos, ¿verdad?, por las adversidades, porque las adversidades nos perfeccionan, ¿verdad? Las adversidades nos hacen más fuertes, nos hacen más resistentes. Nunca la prueba no te va a dar fe. Esto quiero que lo entiendas bien. La prueba no te da fe. Lo que te da fe es la Biblia. La palabra de Dios es la que te da fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto tiene que quedar bien claro. No quiere decir que tú por sufrimiento vas a llegar a ser un profesional. No, es más, si no sabes Biblia y vas a sufrir, vas a sucumbir y te vas a morir espiritualmente, porque si no tienes palabra, promesa de Dios para poder respaldar esa lucha, no vas a llegar. O sea que el ser probado no es suficiente. Es más, antes de que usted sea probado, usted tiene que tener Biblia en su espíritu, porque si no, no va a poder resistir la prueba. Acuérdese que es la escritura, lo que se ha escrito, es lo que da fe a nosotros. La vida de los hombres que hemos mencionado nos da la fe, porque lo que pasó con ellos también va a pasar con nosotros. Y si Dios lo hizo por ellos, también lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Y si está en la Biblia, yo lo creo. Entonces ahí es donde está basada, ¿verdad?, el creerle a Dios. Así que es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo cuando somos probados en nuestra fe. O sea, en otras palabras, cuando Dios prueba su palabra en nosotros, ¿verdad?, que tenemos que perseverar hasta que Dios haga
lo que ha prometido hacer. Amén. Por eso es importante reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Jesucristo en nuestro corazón. El que no tiene a Dios no puede tener visión de lo que está pasando en su vida. Por eso hay muchas personas que dicen, ay, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo busco a Dios, sí, pero lo busca a su manera, no lo está buscando correctamente. ¿Por qué? Sí. ¿Alguna vez se ha arrepentido de sus pecados? ¿Alguna vez le ha invitado a Jesucristo a entrar a su corazón? Esas son preguntas que en Sí. esta noche debemos hacer. Y algo que el Espíritu de Dios me dice, ¿no? Todo el mundo debe entender esto, entienda esto, no es a la manera suya como se hacen las cosas, no es a su manera, ya Dios destinó cómo es la cosa. Es que no le podemos decir a Dios cómo hacer las cosas, no debemos ser así porque eso es una soberbia, es arrogancia. No podemos, ni tampoco podemos imaginarnos ni determinar. No, aquí ya está escrito cómo Dios funciona. Mire, Dios es un Dios, como he dicho siempre, es un Dios inclusivo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es un Dios inclusivo porque todos están invitados. Pero es un Dios exclusivo. Porque solamente es a través de Cristo, no es a través de ninguna otra cosa. No es a través de una iglesia, no es a través de una religión, no es a través de otras personas. Jesucristo lo dijo claramente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A mí, ¿qué tan difícil es de entender eso? Por el amor de Dios. ¿Qué tan difícil es entender eso? No es difícil entenderlo y perdóname, no es que tal vez tengo lucha porque no sé si me estoy dando a entender, pero en realidad es simple y sencillo, de tal manera pues que hasta un niño puede entender eso. Por eso el Señor no tiene enseñanzas complicadas, no es profundo, no es complicado, es simple y sencillo, es a través de Cristo. Él es la puerta y todo aquel que por Él entrare será salvo. Es bien sencillo. Y hoy estamos viendo pues cómo Dios trata con nosotros, ¿verdad? Y como mi esposa decía, si usted considera que solamente es un religioso que nunca se ha arrepentido de sus pecados, usted no puede tener todos estos beneficios de los que estamos hablando, el creer la palabra, apoderarse de las promesas de Dios. Mire que recibir Dios, un propósito de exacto, Dios. y Dios rompe cadenas, Dios rompe lo que esté pasando. Por ejemplo, si tú estás en adulterio, si tú estás viviendo, ¿verdad?, con otra mujer. Mira, le pasó al rey David. David hizo muchas cosas buenas, pero en un momento dado cayó en adulterio. Dice que por caer en adulterio, entonces después él se volvió asesino porque mató al marido de la mujer con la que cayó en adulterio. Fíjate, primero se volvió mentiroso, después se volvió adúltero, asesino, de todo se volvió. Y Dios le mandó un profeta y le dio una parábola que lo agarró infraganti. Y Dios lo reprendió y le dijo, tú eres ese hombre que hizo todo esto. Y David se arrepintió, pero el pecado causó que sus hijos y su familia tuvieran muchos problemas. Por el pecado, Dios se lo dijo, por el pecado vas a ver lo que tú hiciste en secreto, le dijo, se lo van a hacer a tus hijos en la luz del día. Y a su hija la violó su propio hijo, ¿verdad? Y tuvieron un montón de problemas que vinieron a causa de la desobediencia de David. Pero no se predica esto, que el pecado destruye, el pecado, la desobediencia trae disciplina a los hijos de Dios, por supuesto. A los impíos andan por la izquierda. Mírate tú, ahora hasta están celebrando el día del orgullo. Imagínate tú, cuando el orgullo es el pecado más grande que existe, porque Satanás por el orgullo fue destituido de la gloria de Dios. Satanás cayó del cielo por orgulloso y hoy se celebra el orgullo. Imagínate tú, eso quiere decir que la humanidad está a punto de un juicio, porque cuando celebramos el pecado más grande que existe, es porque ya estamos a punto del juicio y del final de los tiempos, por decirlo así. Y eso no va a tener marcha atrás, porque ya está en la Biblia también. Y esto quizá para probarnos a nosotros, ¿no?, los evangélicos que estamos todavía sobre el planeta esperando el rapto de la iglesia. Dice que así como era en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así como era en los días del diluvio, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. O sea, la corrupción moral que había en Sodoma y Gomorra es como la que vemos hoy. Y el índice de criminalidad que había durante el diluvio, antes del diluvio, es el mismo índice de crimen que vemos hoy. O sea, pues que vemos que esto va para juicio y nosotros pues tenemos que saber evaluar. No podemos andar de turistas cuando realmente estamos en guerra. Y no te preocupes, o sea, no lo veas como algo feo, no lo veas como, ay Dios mío, qué terrible está la cosa. No, nosotros
Dice la Biblia, tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre vosotros nacerá la luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo. Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y nosotros somos esa luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y hay que alumbrar y hay que salar, ¿verdad? Porque así se preserva la carne de los hombres, ¿verdad? Se preserva. La sal es para preservar y la luz es para alumbrar las tinieblas. Y eso es la prédica. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a predicar la doctrina correcta. Ayúdanos a predicar, ora por nosotros, ¿verdad? Cuando uno habla estas cosas, el diablo se opone, porque el diablo no le gusta que se diga la verdad. Y hoy nosotros con amor te estamos diciendo por experiencia personal. Cuando yo estoy en desobediencia, el Señor rápido me jala la rienda y me dice, no es por ahí, no es así como se hace, ¿verdad? Teníamos un personaje ahí entre los malos, ¿no? Entre los malos citamos, tenemos porque Jonás. Por ahí nos vamos, pero no Jonás. se me deprima, no te deprimido. Sí, eso es Que importante. siempre hay victoria en el nombre de Jesús, ¿eh? Eso es importante porque no estamos acusando a nadie, porque todos pasamos por ese momento en el cual nos tuvimos que haber arrepentido y pedido perdón al Señor. Y también por no ser perfectos, ¿verdad? Vivimos, tropezamos, pero el Espíritu de Dios nos dice, estás mal, ¿verdad? Arrepiéntete. Entonces uno le pide perdón a Dios, Dios te restaura y Dios te lleva a otro nivel. Y así Dios te va formando hasta que seas, ¿verdad? Conforme a la imagen de su Hijo. No conforme a la imagen del pastor, ¿verdad? Porque nosotros también estamos en el mismo barco que tú. Y yo quiero identificarme contigo cuando te digo esto. Yo no quiero condenarte cuando te digo, mira, haz esto, el otro, aquí. No te sientas apaleado por mí. Al contrario, mira, antes de ser reverendo, primero uno es reventado. Primero Dios nos tuvo que reventar para ser reverendo, por decirlo así. Y hemos pasado por una y otra y estamos aquí solamente porque Dios es bueno. Porque por la misericordia de Dios estamos aquí. ¿Sabes cuál es el problema que a veces tienen las personas? Es que se hacen esta pregunta, ¿por qué me está pasando a mí? Entonces hay personas que no reconocen su pecado, Sí, claro, no reconocen que están mal y quieren y demandan mucho de Dios. Sí. Y de hecho cuando tú dices, por ejemplo, a ti te pasa algo malo, ¿va? Y tú dices, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Tú estás diciendo, mejor le hubiera pasado a otro y no a mí, ¿verdad? Entonces la cuestión es, no lo estás diciendo por buena gente, sino lo estás diciendo con una arrogancia, como quien dice, a mí no me tiene que pasar esto, ¿verdad? Eso O sea, le pasó a Job. Correcto. Job pasó por lo mismo. Jonás, ¿verdad? Es el próximo personaje, Sí, ¿verdad? sí, Jonás. pero como estabas hablando de que él creía que estaba Sí, bien, correcto. ¿verdad? No, Job, bueno, si querés citamos a Job. Job ¿verdad? primero. Mira, Job era un hombre filántropo, ayudaba a todo el mundo, era buena gente. Es más, hasta se le pasaba la mano. Se le pasaba tanto la mano que cometió un pecado, y es el pecado del temor. Porque Job dijo, porque el temor lo que yo me temía me ha acontecido, dijo Job, ya cuando le vino la prueba, ¿no? Porque a Job le vino una prueba. Y muchos piensan que fue la prueba porque era varón recto, temeroso de Dios. No, él era un hombre que lucía bien, inclusive Dios dijo, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás comenzó a apoyar a entrar, ¿verdad? Hasta que Job comenzó a decir que él era justo. Inclusive Job, en un momento dado, en medio de todo el enredo, de todo el sufrimiento que tenía, llegó a decir que él era más justo que Dios. Lo que estaba pensando él era que tan buena gente que él era, que no tenía por qué pasarle nada malo, pero tenía temor porque hacía sacrificios y se le iba la mano tratando de agradar a Dios para que no le pasara nada a su familia, fíjate. Entonces estaba en temor y había temor en su vida y por eso fue que le vino la prueba, ¿verdad? El temor es pecado. Por el temor el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida y perecieron en el desierto. 40 años estuvieron más en el desierto porque su corazón fue duro y no le creyeron a Dios. O sea que el no creerle a Dios, hermanos, es pecado. No solamente el robo, la mentira, el adulterio, también la incredulidad es pecado. Y Dios nos advierte, ¿verdad? Que le creamos, ¿verdad? Dios quiere que le creamos. Dios quiere que nuestra fe sea probada como el oro, ¿verdad? Y así, amén. ¿Y sucesivamente. Jonás, pues básicamente Dios lo llamó a predicar y el tipo se fue huyendo. Hay un montón de Jonases que andan huyendo de Dios y nada les está saliendo bien. Porque Jonás, en lugar de ir para allá, se fue para allá, como tú sabes. Descendió a Troas, descendió al barco, descendió al sótano del barco, se puede decir, ¿no? Y de ahí lo sacaron y descendió al mar. Después del mar descendió al fondo, después descendió a la barriga de la ballena y después descendió al infierno. Porque se cree, los teólogos creen que literalmente Jonás oró desde el Seol, ¿verdad?
Y dice, y él dijo esta oración: los que andan en vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan, dijo, ¿verdad? O sea, él sabía que él andaba vagando, que andaba en frivolidades, que andaba en perdedera de tiempo, andaba, como dicen aquí en Miami, andaba en la bobería. Y por eso fue que terminó donde terminó. Y de igual manera, Dios de todas maneras agarró el pez, lo vomitó en Nínive. De antemano en Nínive había una historia que los dioses venían del mar, y cuando Jonás fue vomitado por el pez y medio predicó a regañadientes, porque todavía venía cabezón de la ballena, todavía venía cabezón, y predicó a regañadientes, y todo el mundo se arrepintió. Dice que hasta los perros pusieron en ayuno en Nínive. De tal manera pues que en medio de todo eso, sea uno desobediente o no, Dios todavía cumple su propósito, porque a Dios nadie se le va a poner enfrente. Eso sí, Dios tuvo mucha misericordia con él, porque si Dios no lo pudo usar a él, hubieron 20 que pudieron haber aparecido. Y esto te lo digo yo en el nombre de Jesús con respeto también, y lo digo con respecto a nosotros. Dios puede usar a cualquiera, a mí nadie es especial. Y si tú no quieres, Dios busca a otro, que es el problema. Los fariseos le dijeron a Jesús que se caen tus discípulos, y él dijo: si estos se caen, las piedras van a hablar. O sea, Dios puede levantar de las piedras hijos para él, ¿no? O sea, Dios no tiene escasez de recursos, solamente hay que estar agradecido que nos escogió a nosotros, ¿verdad? Y tratar de ir obedientemente, porque si viene la candela es porque algo no anda bien, ¿verdad? Porque ya estamos en esa parte del tema, ¿no? Amén, así es. Y Saúl también. Y Saúl, pues, cuando tú vas cuando tú vas del valle de Armagedón, cuando vas a Israel, pasas del valle de Armagedón para la Galilea, pasas por el valle de Gilboa, se llama. Ahí se liberaron las batallas desobedientes de Saúl, porque fue desobediente, fue rebelde. Dice que se convirtió en un hombre que después de que desobedeció a Dios, oído, quedó endemoniado. Dice que un espíritu inmundo lo atormentaba, tanto así que era un hombre agresivo, era un hombre que se alejó tanto de Dios. Después de haber caminado con Dios, se alejó tanto de Dios que en el final terminó consultando a una bruja para ver si de alguna manera lograba, ¿verdad? Como recibir de regreso lo que Dios le había dado. O sea que Dios se buscó otro, ¿sí? Viene a colación de lo que estaba diciendo. Dios se buscó a otro conforme a su corazón. Se buscó a David, ¿verdad? Que no era perfecto, pero por lo menos se arrepentía. Pero Saúl tenía un problema, que Saúl solo vivía por el qué dirán, solo vivía para quedar bien con la gente, ¿no? Vivía por la plata, por la fama, por la fortuna, pero no tenía la habilidad de arrepentirse. La diferencia entre Saúl y David era que Saúl era rebelde hasta la muerte, pero David, cuando Dios lo reprendió, David se arrepintió. Por eso dice que se buscó uno conforme a su corazón. No que iba a ser perfecto, pero por lo menos que era conforme al corazón de Dios, porque cuando Dios lo reprendía, él se arrepentía, ¿verdad? Entonces, nosotros confiamos que hoy nosotros, todos los que estamos oyendo y los que estamos predicando, seamos conforme al corazón de Dios, que cuando vemos que la cosa no va bien, no sigamos preguntando por qué, ¿no? Sino para qué, ¿verdad? O sea, ¿para qué está pasando esto? Obviamente, si las cosas no van bien, y tú lo sabes, porque nadie más que tú lo sabes, que estás mal, ¿verdad? Que no estás bien, tienes que ir otra vez, ¿verdad? Y buscar la voluntad de Dios, porque como dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia de parte de Dios. Y la bendición de Dios viene sobre la vida nuestra. No te sientas condenado, al contrario, es tiempo de empezar de nuevo, es tiempo de vivir una vida con Dios. Recuérdate algo, mira cómo pecó David. Pero David después se arrepintió. Claro, las consecuencias del pecado siempre las vamos a sufrir, porque eso no podemos evitarlo. Pero él no pudo evitar las consecuencias. Pero después, fíjate, David es el rey David. Y él, su nombre todavía está en alto, porque Dios es un Dios misericordioso. Así que tú no te sientas condenado, al contrario, dile hoy: Señor, yo me arrepiento. Mira, otro que pasó tan mal momento fue Sansón. Y Sansón, ¿verdad? En la debilidad que tenía, puede decir que era una debilidad moral, ¿verdad? Una debilidad sexual, ¿no? El enemigo lo llevó a tal punto de que por su debilidad moral, por mujeriego, por decirlo así, llevó a revelar el secreto de su fuerza, ¿verdad? Que no era la voluntad de Dios.
creo que no fue el hecho de que le quitaran el pelo, sino que fue el hecho de que hasta un momento el Señor te lleva, ¿verdad? Dios te aguanta, y esto es lo que muchas veces no entendemos. O sea, el juicio de Dios en Apocalipsis es revelado por copas, ¿verdad? Y la copa del juicio va para arriba, y estamos como si nada, y no, nosotros estamos bien, nosotros no estamos mal, ¿verdad? Entonces, y va la copa, y otra gota, y otra gota. Así sucede en las ciudades, así sucede con individuos, así sucede con familias, ¿no? Que la última gota que rebalsa la copa hace que el juicio se derrame, y entonces viene la candela, vienen los problemas, y ahí es donde no queremos llegar, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, este país honró tanto a Dios, los misioneros salieron de aquí por miles, y el evangelio salió de aquí por miles, y esa bendición todavía la tiene Estados Unidos, pero hay un momento en que se agota, ¿verdad? O sea, Dios se llama el Dios de la paciencia. Dice, vuelvo y repito, dice, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios paciente. Él, como dice, nos da larga, ¿no? Como se dice vulgarmente, Dios nos da larga en nuestro caminar, ¿va? Y dale, y está tratando con amor. Pero hay un momento en que, como a Sansón, ¿verdad? Dice que cuando le quitaron el pelo, ¿verdad? Por su debilidad, por su carnalidad, por decirlo así, por flojo, ¿verdad? En otras palabras, él sabía lo que estaba haciendo, pero no le importó, ¿verdad? Y ahí cayó. Los filisteos no lo mataron, sino que le sacaron los ojos y lo pusieron a empujar un molino, ¿verdad? Dice que lo usaban de diversión. Cuando los filisteos querían divertirse, iban al lugar, al teatro donde estaba Sansón, y se reían de cómo Sansón empujaba la rueda vuelta y vuelta, porque así estamos muchos, ¿verdad? Pierde la visión, no sabe más a dónde va, pierde la visión de la iglesia, del orar, pierde de vista a Dios, pierde de vista todo. Y los filisteos, los mundanos, ¿verdad? Se están riendo de usted, ¿verdad? Porque usted está como un buey trapichero, vuelta y vuelta, como dicen. Y lo último que Sansón hizo fue eso. Dice que en su ceguera le oró a Dios, y dice que le pidió a Dios perdón y que Dios lo usara, ¿verdad? Una vez más, y puso sus brazos sobre las columnas de aquel lugar, de aquel anfiteatro que estaba lleno de gente, ¿verdad? Y lo derribó con la fuerza que Dios le dio otra vez, porque Dios restaura, Dios te levanta. Fíjate tú lo que dice, que Sansón mató más gente cuando murió que cuando estaba vivo. Y la idea es de que nosotros ya no vivamos nosotros, ya no tiene que vivir nuestro ego, ya no tiene que vivir este viejo hombre en sus delitos y pecados, sino tiene que vivir un nuevo hombre, ¿verdad? O sea, en otras palabras, como dijo Juan el Bautista, es necesario de que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos, ¿verdad? O sea, cada vez menos de mí y más de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque eso es lo que se quiere, la altura del varón perfecto, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, al molde que Dios ha puesto para nosotros. El molde, el ejemplo, el patrón de nosotros es Cristo Jesús, ¿verdad? Es Cristo Jesús, ese es el patrón de nosotros. Y mira, la escritura es poderosa, Dios es bueno, y todos necesitamos esto. Hoy vamos rumbo hacia la Santa Cena el domingo, tenemos que llegar a esa cena preparados. No podemos llegar para enfermedad, sino para salud. No podemos llegar para dormir, sino para vivir. Como dice el Señor a la iglesia de la Odisea, dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice, porque si no vendré, dice, y quitaré tu candelero de ti. Y imagínate tú, Dios no quiere quitar eso de nuestra vida, no quiere quitar el fuego, no quiere quitar su espíritu, no quiere quitar su bendición, no quiere quitar la unción, ¿verdad? Pero sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir eso? Agarre fuego, tenga pasión por Dios, ¿verdad? Sea celoso de Dios, ¿verdad? Y arrepiéntase, ¿verdad? Y si está en la otra prueba, ¿verdad? Que es la prueba de la fe suya, no desmaye, hermano. Mire que nosotros aquí estamos sentados y sabemos que lo que estamos haciendo es de Dios, y está difícil la cosa,
pero nosotros le estamos creyendo a Dios. Amén. Estamos En el nombre de creyéndole a Dios Jesús. que Dios va a premiar nuestra fe. Y yo sé que Dios Amén. también va a premiar tu fe. Yo sé que Dios va a premiar tu esfuerzo. Dios no ha comenzado el tiempo de la cosecha para ti, ¿ok? So, manténgase firme ahí, como se dice en inglés, hanging in there, hang in there, hang tight, porque la bendición de Dios está allí mismo, a la vuelta de la esquina. Lo estamos creyendo y lo estamos recibiendo en esta noche. Si usted nos ha visto, nos ha escuchado y se dio cuenta de una cosa, que usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, usted lo sintió hoy cuando estuvimos hablando acerca de que Jesús es exclusivo, inclusivo, ¿verdad? Lo está incluyendo a usted hermano, a usted hermana, a usted amigo, lo está incluyendo, pero también le está diciendo hay una exclusividad, solamente es a través de mi Hijo, ¿verdad? Solamente es a través de Jesús. Y no es por una religión, sino es porque Dios así lo estableció. Y yo le bendigo en el nombre de Jesús, porque yo sé que usted va a orar conmigo. La oración es simple y sencilla. Hagámosla ahora mismo. Yo lo invito a que la hagamos. Anímese a hacerla. Declare a los cuatro vientos que usted es hijo de Dios, que usted tiene la oportunidad ahora mismo de ser hijo de Dios. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, en este día yo vengo a ti como pecador arrepentido. Dile: Señor, reconozco mis pecados y acepto, Señor, que soy pecador. Confieso, Señor, y me arrepiento. Dígale: me arrepiento genuinamente, con todo mi corazón, de todas mis faltas, de todos mis pecados, y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Excelente oración. Si usted ha hecho esa oración, usted ha nacido de nuevo. Usted va a ver una vida nueva para usted. Va a ver algo que usted va a comenzar a percibir todas las cosas de una manera diferente, porque el Señor ha entrado en usted esta noche. Y bendecidos sean todos ustedes que han orado. Es más, usted que percibió que está mal, ¿verdad? Porque nadie lo convenció, sino que el Espíritu le dio testimonio. Usted está mal, usted tiene un mal carácter. Dios quiere tratar con usted en eso. Hay gente que está robando, hay gente que está mintiendo. Estamos violando la ley de Dios. Estamos quizá oyendo lo que no debemos, viendo lo que no debemos, hablando lo que no debemos. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a arreglar eso delante del Señor. Y el Señor está hablándole a gente que se ha enfriado. Usted se ha apartado de Dios. El primer amor se enfrió en usted, ¿verdad? Sus prioridades son otras. Usted tiene más atención de su negocio que de Dios, más atención de sus hijos, de su familia que de Dios. Y Dios lo llama hoy, lo llama al arrepentimiento. Dios quiere que usted venga al trono. Dios quiere que usted venga al altar. Y hoy venimos a ese altar, en la sala de su casa, ahí donde está, en su teléfono, en donde quiera que esté, cualquier dispositivo que usted esté usando. Padre, te pedimos ahora mismo que tú nos perdones, Señor. Venimos a cuentas contigo, Padre. Queremos renovar este pacto, Señor. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de probarte, Señor, que te amamos, que te creemos. Señor, si es porque estamos en desobediencia, perdónanos, Señor. Perdona a la audiencia, perdona a los hermanos. Restáuranos, Señor, en esta noche. Danos una oportunidad más, Padre. Señor, dice la Biblia que 1000 veces cae el justo y 1000 veces tú lo levantarás. Y eso lo creemos porque hoy hay arrepentimiento en nuestros corazones, Señor, y estamos siendo sinceros contigo. Perdónanos, Señor. Padre, danos fortaleza a los que estamos creyéndote, a los que estamos yendo, Señor, por la prueba de nuestra fe, Señor. Que produzca paciencia, Padre, que nos lleve a puerto seguro, Padre. Y que hasta donde nosotros nos atrevamos a soñar, Señor, hasta ahí nos vas a llevar de la mano derecha y nos vas a hacer desembarcar, Padre Santo, y nos vas a firmar en tierra firme, Padre. Nos vas a sacar de la tormenta, de la adversidad, del problema, de la lucha, sea físico, sea espiritual, sea sentimental, emocional, Padre, o financiero, Padre. En el nombre de Jesús, créele a Dios, créele al Señor y agárrate del Señor en esta noche. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Un aplauso. Un aplauso para Gloria todos a los que Dios. hemos orado, los que hemos creído en esta noche que Dios ha tomado control por medio de su palabra en nuestras vidas. Amén, así es. Tenemos peticiones de oración. Ceci Hernández pide oración por su mamá María.
Olivia y Carla en El Salvador por sanidad completa y protección. Rolando pide oración por la familia Ramírez en México porque lo diagnosticaron a un miembro de la familia con el COVID-19. A Carmen Sáenz pide por Yari que Dios le mande un buen babysitter o que Costco le permita que esté más tiempo en casa en el nombre de Jesús. Oramos por eso si quieres. Así es, Padre, te ponemos estas peticiones, Señor, que hay por salud, Señor, por milagros, prodigios, maravillas. Lo ponemos todo esto en tus manos, Señor, y continuamos pidiéndote cada día por esto hasta que se cumpla. Nos comprometemos, Señor, delante de los hermanos, delante de ti, Padre, para poner en la brecha, Señor, ponernos en la brecha y orar por estas necesidades, Padre. Sana, provee, levanta, Señor, salva. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca, Señor, donde quiera que los hermanos estén, donde quiera que la familia se encuentre, Padre. Sana, Dios mío, liberta, bautiza, Señor. Salva, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos un testimonio aquí. Joanny quiere dar gracias por el apoyo que la familia pastoral le ha dado a su familia. Quiere darle gracias a Dios por su protección y sanidad. Ella ya está en casa y se siente mucho mejor. Joanny, te mandamos un beso. Damos gracias a Dios y sabemos que te vas a ir recuperando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Saludos también manda Claudia Oret. Saludos de cumpleaños a Brandon Arroyave, que el Señor lo bendiga, lo amo mucho, dice Claudia Oret. Armando y Lili Pinto, mis papás, muchas bendiciones, que Dios siempre esté con ustedes, feliz aniversario, gracias papi y mamá. Anita Alfaro, tu mamá. Bueno, miren, los papás siempre están ahí, ¿verdad? Feliz aniversario, que Dios los bendiga siempre y los acompañe todos los días de su vida. Dios ha sido bueno, muchos besos y abrazos para los dos y una lluvia de bendiciones. Gracias, doña Anita. Gracias, suegra. Felicidades, dice también familia Urrutia, felicidades pastores, que sean muchos años más llenos de bendición. Carmen Arriaza, feliz aniversario, que Dios les siga bendiciendo grandemente, gloria a Dios, gracias. Es tu hermana. Tati Cano, happy anniversary to the pastor and pastora, to many more years, love you always. Thank you, Tati, love you too, ¿ok? Jorge Barrera y Alicia Cerón, que Dios los bendiga, pastores, por sus 30 años de casados y que cumplan muchos años más en el nombre de Jesús. Gracias, un beso a los dos. Edgar González y familia, quiero saludar a mis queridos pastores por la bendición de celebrar su aniversario de bodas. Que Dios los siga bendiciendo en todo y que sigan haciendo la obra del Señor. Gracias, Edgarito. Familia Jiménez Borges, feliz aniversario, pastores, que Dios les bendiga mucho hoy y siempre. Gracias, un beso. Cintia y Wayne Rime, feliz aniversario, que Dios los guarde siempre de todo mal, los queremos mucho. We can wait to see you soon. Amén, nosotros también. Familia Núñez, les deseamos muchas felicidades a los pastores por su aniversario, que Dios les bendiga, les amamos. Nosotros también les amamos mucho, gracias porque estamos celebrando juntos, celebrando todo, porque la vida hay que celebrarlo, el amor, el agradecimiento cada día, porque tenemos esta transmisión, ¿verdad? Los días martes y los días domingos. Gracias por estar ahí para nosotros, los amamos. Procuren estar listos para el domingo, ¿verdad? Para poder compartir la comunión con nosotros, ¿verdad? Poder hacer la ordenanza que el Señor nos mandó, poder recibir esa bendición, ese milagro que estamos buscando el día domingo, y también, por supuesto, un abrazo para todos ustedes. Gracias por sus saludos, gracias por su cariño. Esperamos que la palabra de Dios esta noche permanezca en su corazón, en su alma y en su espíritu, de tal manera que podamos alcanzar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Y que podamos evaluar nuestra vida y poder darle gracias a Dios por el valor que tiene la palabra de Dios cuando es predicada correctamente. Pues gracias por sus oraciones de nuevo. Y no resta más sino pues decir hasta el domingo a las 11 de la mañana, cuando nos encontremos en nuestra transmisión para compartir con ustedes un tiempo muy especial. Amén, así es, así que Dios les bendiga. Gracias por estar este día. Mándenos sus fotos para poderlas poner el domingo, ¿ok? Y sus saludos también. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hasta pronto. Buenas noches.